domingo esa reflexión que como hombre de iglesia quisiera compartir con ustedes, pero no solamente para que nos alimentemos, sino fundamentalmente para que también aprendamos a ser maestros. Porque cada una de las cosas que nosotros vamos aprendiendo en el camino de la vida, sin lugar a dudas, el Señor no nos las enseña simplemente para que nosotros las sepamos, sino que nos las enseña para que nosotros también las comuniquemos. Por eso toda experiencia cristiana siempre debe ser una experiencia doble, en el sentido de que nosotros somos discípulos, pero también somos misioneros. Nosotros aprendemos del Maestro, pero para enseñar como el Maestro. Porque Jesús nunca enseña simplemente para llenar nuestro ego, para que nosotros nos inflemos o nos vanagloriemos de que conocemos todos los misterios y todos los secretos del corazón de Dios. Cuando el Señor comparte los misterios, los secretos de su corazón, los comparte precisamente para poder nosotros distribuirlos y compartirlos con los demás. Recuerden ustedes aquel texto de la Sagrada Escritura que leímos el domingo pasado, donde Jesús, antes de ascender al cielo, dice: vayan por el mundo entero y anuncien el Evangelio, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñen todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces se trata primero de todo de eso, que aprendamos sin lugar a dudas, que asimilemos, pero que también nosotros compartamos con nuestros hijos, que compartamos con nuestras hijas, que compartamos con nuestros hermanos, nuestras hermanas, con todo el mundo de nuestra familia y también con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos y con las personas que el Señor va a colocar a nuestro lado, sin temor alguno, sin vergüenza de ninguna clase, siendo siempre testigos del amor de Jesús, siempre siendo testigos sobre todo de la verdad. ¿Alguno de ustedes estuvo en misa hoy? ¿Recuerdan el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 17 de hoy? Una de las cosas que pide Jesús casi al final es una oración muy bella, donde Jesús dice esto: Padre, conságralos en la verdad, porque tu palabra es la verdad. Y yo creo que una de las grandes dificultades que el mundo de hoy enfrenta es eso, la lucha frontal que el mundo hoy tiene contra la verdad, y en la que hoy se impone la opinión personal, y en donde cada uno, por aquello del respeto a la individualidad, al libre desarrollo de la personalidad, ha hecho de su propia opinión su propia verdad. ¿Listo? No nos vamos a poner de pie, entonces simplemente lo que sí les voy a pedir es que se descrucen de piernas, que se descrucen de brazos. Van a cerrar los ojos. Vamos a poner en las manos del Señor este momento, que sea Él mismo el que nos dé a nosotros la luz del entendimiento, el paráclito, el Espíritu de la verdad. Ese Espíritu que ha prometido dar a todos los que creen en Él. Padre, en esta noche venimos delante de ti para bendecirte, glorificarte, para darte gracias. Gracias por el don de ser mujer, gracias por el don de ser madre, gracias por el don de ser esposas. Gracias, Señor, porque eres tú mismo que nos has mostrado la grandeza, la dignidad, la perfección y la hermosura de la mujer en el mundo. Oh Señor, quiero suplicarte en nombre de todas y cada una de ellas aquí reunidas, que les concedas el don de tu Espíritu, ese Espíritu que concede la sabiduría, la ciencia, la fortaleza, para poder y saber guiar, para saber dirigir, para blindar, para custodiar. Tú has dado a cada una de ellas, Señor, el regalo de poder constituirse en madres. Bendice, Señor, su vocación. Bendice, Señor, sus vidas, bendice sus familias. Dios te salve, María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, mujer y madre, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de empezar a informar, me gustaría primero levanten la mano las mujeres de aquí que son mamás. Muy bien, bajen. Las que son mamás y esposas. ¿Listo? Las que son mamás sin esposo. Muy bien. Las que son mamás sin esposo porque les tocó así. Porque hubo alguna circunstancia, o por viudez, o por abandono, en que les tocó ser mamá en esas circunstancias. Ok, muchas gracias. Van a darse cuenta por qué hice la pregunta. Pero antes de entrar en materia, yo quisiera que primero que todo pensáramos un poco. ¿Cuál es el plan que Dios tiene con respecto a la familia? A mí, particularmente, uno de los temas que siempre me levantan los sesos y que permanentemente busco directamente en la Sagrada Escritura poder comprender directamente lo que hay en el corazón de Dios acerca de lo que es el significado de la familia, permanentemente me hace pensar y repensar. De hecho, creo que mi cerebro nunca deja de trabajar en ese sentido, tratando de descubrir qué es lo que Dios quiere en lo que tiene que ver con la familia humana. Y tenemos primero que todo que referirnos a aquellos misterios de nuestra fe que nosotros profesamos. Nosotros en el credo decimos que creemos en un Dios que es Padre, que es creador de todo, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Esa palabra que hemos introducido en nuestro vocabulario, que no es una palabra bíblica porque no está en la Sagrada Escritura, que es la palabra Trinidad, la Santísima Trinidad. Una de las primeras cosas que Dios nos ha revelado, que está precisamente en su corazón y que quiso por su amor y su misericordia revelarnos a nosotros, es que Dios es una familia. Porque Dios no es un ser solitario. Dios es uno. Pero no es simplemente uno. Es unidad en la Trinidad. Y eso hace que la relación en Dios, la relación intratrinitaria, sea una relación perfecta en el amor. Por eso, fíjense que cuando la Sagrada Escritura dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero si Dios es Trinidad, si Dios es familia, una de las cosas que uno tiene que deducir entonces es que la perfección del ser humano, la mayor semejanza del ser humano en lo que tiene que ver delante de Dios, es precisamente el humano en familia. Por eso, una de las cosas que uno tiene que aprender es que si hay una figura en la tierra que deteste el espíritu del mal, es precisamente la figura de la familia. No solamente el hombre, el ser humano individual, sino la figura de la familia, por una razón muy sencilla, porque la familia es el reflejo terreno del rostro de Dios divino, del rostro de Dios familiar. Eso en el plano trascendente, en el plano sobrenatural. Pero fíjense que también en el plano natural, en el plano humano, en el plano terreno, Dios ha querido precisamente que su Hijo Jesucristo, una de las tres personas de la Trinidad, al haberse encarnado, al haberse hecho hombre como nosotros, naciera también dentro del seno de una familia. Para Dios hubiera sido fácil sencillamente haber constituido a su Hijo Jesús, hecho carne del vientre de la Santísima Virgen María, y haber fungido por siempre en el plano sobrenatural y en el plano natural como papá de su Hijo. Pero fíjense que Dios no se arrogó, no se apropió para sí mismo el hecho de ser Padre en el plano terreno o en el plano humano de Jesús, sino que le dio a Jesús la posibilidad de poder tener un Padre en el plano intramundano, en el plano natural en el cual nosotros nos movemos. Por eso Jesús no nace sencillamente de una madre soltera, es decir,
María no se constituye en una madre soltera, sino que se constituye en una madre que es a la vez una esposa. Porque el Señor entiende perfectamente que el don de la maternidad, porque óigame bien, la maternidad siempre tenemos que entenderlo a nosotros como un don. El don de la maternidad viene complementado justamente con el don de la esponsalidad. Es decir, que dentro del plan de Dios, el Señor desea, ese es el ideal, estamos hablando de ideal, ¿no? Hay otras circunstancias como las que le ha tocado vivir a alguna de ustedes, en las que por el pecado humano, ese ideal se ha visto lastimado, y entonces por alguna circunstancia toca vivirlo ya de una manera distinta, pero vamos a tratar de mirar un poco cómo se suple esa carencia y esa dificultad que se está viviendo en ese instante. Pero dentro del plan de Dios, dentro del proyecto de Dios, porque estamos presentando siempre el ideal, y todo cristiano siempre tiene que apuntar hacia lo más alto, hacia lo sublime. Yo quiero hacer un breve paréntesis aquí para que entendamos esto. Cuando Jesús nos habla a nosotros de las bienaventuranzas, por ejemplo, las bienaventuranzas son mucho más perfectas que los mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la ley mosaica, esos 10 que nosotros aprendimos desde niños, esos mandamientos son para vivirlos simplemente en el plano humano. Los mandamientos son el mínimo de la ley, el mínimo. Es decir, el hecho de que uno tenga una posibilidad de vivir los mandamientos no lo hace a uno un santo. Porque de pronto creemos que nosotros con los mandamientos tenemos suficiente, que con eso nos basta. Y resulta que no. Los mandamientos es el mínimo de la ley. Como cuando tú entras a una empresa y entonces la empresa te da 10 reglamentos y te dice, tiene que estar aquí de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde. Usted cumple con eso, a las 6 en punto usted dice, yo salgo porque ya cumplí con mi deber. El hecho de que una persona cumpla con lo mínimo no lo hace una persona virtuosa. El hecho de que nosotros podamos vivir los mandamientos no nos hace a nosotros personas virtuosas. Porque por encima de los mandamientos hay todavía una propuesta mucho más sublime, no inalcanzable, pero sí mucho más sublime, que es precisamente la propuesta de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas sí son las que pretenden, las que buscan que nosotros alcancemos la santidad, pero alcancemos la santidad precisamente por un vínculo relacional con Dios, que es el único que nos hace santos. Por eso, cuando nosotros los cristianos hablamos, nosotros siempre presentamos el ideal. Es decir, y ese ideal no lo podemos desconocer, porque el ideal es el que nos mantiene a nosotros siempre en tensión, el que nos jalona permanentemente para que nosotros seamos capaces de despegarnos de nosotros mismos un poco y podamos ir hacia lo sublime, para que no nos quedemos únicamente en el plano de lo terreno, en el plano de lo mundano. Como cuando uno dice sencillamente, yo no he pecado porque yo no robo y yo no mato. Y hay personas que creen que son buenos simplemente porque no roban y no matan. El hecho de que uno no robe ni mate no lo hace a uno bueno, no lo hace a uno virtuoso, no lo hace a uno una persona perfecta. Cierro ya el paréntesis. Entonces, cuando nosotros pensamos precisamente en lo que Dios quiere de nuestra vida, de lo que Dios quiere de nuestra familia, tenemos siempre que apuntar a lo sublime, tenemos que apuntar siempre a lo supremo, no quedarnos en lo mínimo de nuestras relaciones intrafamiliares, que nos queremos, que nos respetamos, sino que el Señor quiere que cada uno de los miembros ayude al otro a alcanzar la santificación. Porque en las relaciones esposales, los esposos están llamados precisamente a santificarse el uno al otro. No simplemente, como dicen algunos, a la complementariedad, a complementarnos. Porque oigan bien, eso tampoco es verdad, porque los seres humanos en la individualidad, cada uno es un ser completo. El hombre es un ser completo, la mujer es un ser completo. No hay sencillamente mitades. No hay sencillamente que yo soy una mitad y tú eres la otra mitad y que nos juntamos y solamente juntos alcanzamos la perfección. Porque entonces ahí sí tendríamos que decir que los curas serán eternamente seres incompletos, las monjas seres incompletos, y que las mamás, por alguna circunstancia, tuvieron que ser madres solteras, van a ser siempre madres incompletas. ¿Sí? Dentro de todo este fenómeno
de la constitución de una familia y de la posibilidad de ser madre y de ser esposa al mismo tiempo y de poder vencer en esa lucha, porque oigan bien, no siempre es fácil para muchas mujeres lograr compaginar su maternidad con su responsabilidad. Muchas veces uno tiene que llegar a la conclusión de que en algunos momentos de la vida se puede ser un excelente padre de familia, pero un mal esposo. O lo contrario, hay gente que es excelente esposo o esposa, pero es un pésimo padre de familia. No son capaces de combinar los dos roles. Muchos fenómenos se han ido aglutinando o han ido apareciendo a lo largo del camino. Uno de los fenómenos que está haciendo muchísimo daño hoy en la constitución de la familia es el feminismo, que apareció como una lucha justamente contra el machismo, pero que es tan nociva, pero que hoy se enarbola como una bandera de libertad, sin darnos cuenta que detrás de todo feminismo hay una mentalidad destructiva de la familia. Pero no solamente ha aparecido el feminismo, hay un fenómeno que en Inglaterra llamaron el fenómeno Dinky. El fenómeno Dinky es aquel que se constituye en donde una pareja de esposos recién casados decide voluntariamente no tener hijos hasta que los dos no alcancen la plenitud de su desarrollo profesional. Es decir, no tendremos hijos hasta que no tengamos empresa. Eso se llama en Inglaterra precisamente el fenómeno Dinky. Y fíjense que ese fenómeno lo que ha hecho es ir en detrimento de la familia, poniendo por encima otras cosas que no deberían ir en el primer lugar en nuestra escala de valores. Normalmente cuando una mujer habla del don más grande o de su mayor grado de perfección, ¿de qué habla? Por lo menos la frase que yo más he escuchado es que el don más grande que puede tener una mujer es ser madre. Eso es falso. Eso es mentira. Se los demuestra. Jesús nunca le dijo a María, mamá. Por lo menos en el Evangelio no aparece de esa manera. El término con el que Jesús se dirigió a María fue mujer. Y que no podemos nosotros pensar en modo alguno que Jesús utilizó ese término en detrimento del término mamá. Cuando María se acerca a la boda de Caná, le dice, no tienen vino, dice, mujer, no ha llegado a la hora todavía. Cuando está en la cruz, ¿qué dice Jesús? Dice, mujer, ahí está a tu hijo. Y solo cuando le dice al hijo, le dice, mira, hijo, ahí tienes a tu madre. No le dice, hijo, ahí tienes a tu mujer. Precisamente para evitar confusiones. Por lo tanto, el don más grande que tú puedes tener hoy como persona es el don de ser mujer. La sublimidad, la grandeza que tú tienes y en donde tú puedes desarrollar todas tus capacidades y todas tus posibilidades y donde tú puedes alcanzar tu perfección es en el hecho de ser mujer. Eso salvaguarda una cosa interesante, y es que si por alguna circunstancia de la naturaleza no pudieras llegar a ser madre, no puedes sentirte minimizada por ello. Es decir, una mujer que es estéril no es castrada, no es menos mujer que aquella que es madre. Si lo piensa de esa manera, entonces va a buscar la forma de poder superarse a sí misma como mujer, pretendiendo ser madre, pero lo va a buscar de maneras equivocadas. Y ahí es entonces donde se empiezan a presentar otros fenómenos igualmente graves que nosotros tenemos hoy en el mundo. El primero de ellos, hoy hay muchas mujeres que buscan todas las formas posibles de nunca ser madre. Entonces,
Se inventan todos los métodos de planificación artificial, todos los métodos mecánicos para impedir la vida. Y cuando por alguna circunstancia alguno de esos métodos falla y se presenta un embarazo, ya no debemos llamar, por favor, embarazo no deseado. Ese término debe desaparecer. Ahora debemos hablar de embarazo no previsto, ¿sí? Para no dar la imagen de que lo que viene es un niño indeseado, ¿sí? Sino un embarazo no previsto. Entonces, cuando esos métodos mecánicos fallan y aparece un embarazo no previsto, entonces recurren al aborto. Pero contrario a estas que buscan todas las formas posibles de nunca ser madre, existen las otras que quieren ser madres de cualquier forma posible, de cualquier manera. Y al hablar de cualquier manera, entonces están rompiendo la forma natural, el estilo natural de familia constituido por Dios, y entonces buscan la maternidad de manera mecánica. Y por eso nos hemos inventado la fecundación in vitro o la fecundación mecánica. Nos hemos inventado los vientres de alquiler sin percatarnos que estamos haciendo una manipulación genética, que estamos haciendo una manipulación de la vida que está yendo en contra de la dignidad de la persona humana. Porque una de las cosas que necesita entender una mujer cuando le van a hacer una implantación de un óvulo fecundado en su matriz, en su útero, es que no le implantan solamente uno, y los médicos no fecundan solamente uno, tienen que fecundar muchos. Por ejemplo, en España, que es tan fácil recurrir a la fecundación mecánica, vale solamente 1.100 euros. Es decir, algo así más o menos como 3 millones de pesos. Aquí vale 11 millones de pesos una fecundación in vitro. Pero en España siempre dicen a la mujer que le van a hacer fecundación in vitro: te implantamos máximo 3 óvulos, máximo. Para en caso tal de que se malogre alguno, por lo menos peguen 2. Y si se malogran 2, por lo menos quede 1. Yo quedé muy sorprendido cuando llegué a España porque vi muchos carros de medios. Yo decía que esos españoles tienen capacidad para hacer medios, pero por cantidad. No, con el tiempo pude entender que muchísimos de los mellizos en España son por fecundación mecánica, por fecundación in vitro. Pero ¿dónde está el otro problema? ¿En qué sucede con todos aquellos óvulos fecundados que han sido fecundados? Algunas personas, para no entrar en conflicto de conciencia, piden sencillamente al médico que los congelen, para que si en alguna oportunidad más adelante, entre algunos años, quisiera volver a hacer una nueva implantación, entonces finalmente sacarlos e implantarlos. Pero bueno, suponga que se implanten 2 más y tenga otro par de mellizos. ¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto de óvulos que han sido fecundados y que están allí en ese estado? Al final, se convierten sencillamente en óvulos de experimentación y en desecho orgánico. Entonces, creo que es importante esto. La maternidad, se lo vuelvo a repetir, no es un derecho. Por lo menos no es un derecho fundamental. A ver dónde está el peligro cuando nosotros hablamos de derechos fundamentales. Todo derecho fundamental es aquel que es inherente al hecho de que nosotros seamos humanos. Pero existen otros derechos que no son derechos fundamentales, sino que son derechos que se derivan de los derechos fundamentales y son derechos secundarios. Por ejemplo, en ese debate que se ha hecho en el país acerca de si las parejas del mismo sexo deben o no deben adoptar niños, entonces ellos de qué hablan? De que eso es un derecho fundamental. No es un derecho fundamental, porque oigan bien, ser papá no es un derecho. Porque si fuera un derecho, entonces la naturaleza misma le estaría negando ese derecho a aquellas personas que por alguna circunstancia no pueden ser padre o no pueden ser madre. Si ven la dificultad
del asunto. Lo que pasa es que nosotros hemos metido en todos los derechos fundamentales absolutamente todas las cosas que se nos han venido a nosotros en la cabeza. Entonces, si la maternidad no es un derecho, ¿cómo nosotros lo podemos entender? Lo podemos entender como un don. Pero oigan bien, no es posible, o por lo menos no es deseable, que exista maternidad. No es deseable, por lo menos, que exista maternidad sin que exista responsabilidad. Es decir, una mujer no debería pensar que tiene derecho a ser mamá, pero no tiene el deber de ser esposa. Eso es otra de las mentalidades del mundo moderno y del feminismo. Yo no necesito, permítanme utilizar esta palabra un poco fuerte, un macho a mi lado. Yo me basto sola. Yo lo único que quiero tener es un hijo que sea mío. Punto. Y si para ello tengo que recurrir a la fecundación mecánica, recurro. Si para ello tengo que decirle a un amigo, a un conocido, o ir sencillamente a un banco de semen para buscar un donante de la mejor calidad y el mejor espécimen del mundo, sin que yo tenga necesidad de que esa persona tenga después ningún contacto conmigo, fabuloso. O sencillamente si hay alguien que conozca y me quiera hacer el favor, entonces le digo, mira, yo lo único que quiero es ser mamá, yo no necesito ser esposa de nadie. Y cuando el niño nazca, tú no vas a tener ningún problema con él, yo no te voy a pedir que tú lo mantengas ni que le des el apellido, porque va a ser mi hijo y yo voy a ser su padre y su madre. Otra gran mentira. Ninguna mujer, por berraca que sea, puede ser madre y padre al mismo tiempo. No desconozco que hay mujeres que han tenido que sacar económicamente adelante solas a sus hijos. Solamente en el aspecto económico fungen como padre y madre, porque fueron lo suficientemente autosuficientes desde el punto de vista monetario. Pero una mujer no puede pensar de que ella tiene dentro de sí toda la emotividad, toda su capacidad psicológica para tener el rol de mujer y tener el rol de varón. Ningún hombre puede ser padre y madre, ninguna mujer puede ser padre y madre al mismo tiempo. Además, no hay que pensar en los hijos como en una cosa, como en un objeto, como cuando uno quiere sencillamente decir, yo quiero tener mi estudio, quiero vivir solo, esto es mi apartamento, aquí vivo solo y yo hago en él lo que quiera, lo que me dé la gana. Y tengo los muebles que me gustan y el televisor del tamaño que quiero, y entonces yo hago con él y deshago cuantas veces quiera. Fíjense que esa mentalidad está muy extendida incluso en las familias funcionales, donde los papás, cuando quieren asumir autoritarismo, no autoridad, sino autoritarismo sobre sus hijos, ¿qué le dicen? Es que yo puedo hacer contigo lo que quiera, porque tú eres mío, tú me perteneces. Y olvidan que están delante de otro ser humano que tiene dignidad, que tiene unicidad y que tiene unidad, y que como tal merece igualdad de respeto. Entonces, fíjense cómo es importante que nosotros entendamos esto. Existen dos formas de ser madre. Una que es ser madre soltera por decisión, o ser madre soltera a la fuerza. ¿Cuál es la madre soltera a la fuerza? Aquella que una relación se le truncó, se frustró, y el hombre cobardemente huyó, y le tocó a ella enfrentar sola la manutención, la educación de su hijo, de sacarlo adelante. Y muchísimas lo han hecho con éxito. Pero el hecho de que lo hagan con éxito no significa de que sus hijos no sientan un vacío en el corazón, un vacío que obviamente que estos hijos siempre sacarán la cara por esas mamás que han sido echadas para adelante y dirán, con mi mamá nada me faltó. Pero en el fondo de su corazón podrán decir,
Lo único que me faltó con mi mamá fue mi papá. Porque la figura paterna, aunque haya sido detestada por la cobardía con la que actuó, el vacío de la figura paterna siempre permanece en el corazón de los seres humanos. Y el otro caso es de las madres que son solteras por decisión. Aquellas que, como les decía ahorita, sencillamente lo único que quieren es un hijo, pero no quieren la responsabilidad de un esposo. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué hay detrás de la mentalidad de una persona que no quiere tener compromisos esponsales? El saber, indudablemente, que tiene que responder su vida con su vida delante de otra persona. Porque como lo he dicho muchas veces en cursillos prematrimoniales, cuando una persona se casa, cuando una persona sostiene una relación, aun cuando no haya sacramento de por medio, está empeñando su libertad. Porque lo primero que una persona pierde, a lo primero que una persona renuncia, cuando decide sostener una relación estable, llámese unión libre, matrimonio civil o matrimonio sacramental, a lo primero que una persona renuncia es a ser libre. Ya no es libre. Y las grandes dificultades que yo encuentro en mi acompañamiento a parejas está justamente por ahí. Una de las grandes dificultades, la otra es la económica, cuando no saben manejar la economía. Cuando no entienden que el hecho de comprometerse con alguien, y esa palabra es muy fuerte precisamente, la palabra compromiso, hace justamente que nosotros renunciemos a nuestra libertad individual para empezar a adquirir una libertad que es compartida. Porque sí seguimos siendo libres, pero ya no somos libres solos, ahora somos libres con otro. Y entonces, precisamente por no querer perder esa libertad, muchas prefieren no tener compromisos con ningún varón, pero lo único que quieren defender es el derecho de ser madre. No existe tal derecho. Una cosa es que una mujer lo quiera hacer, pero no lo puede reclamar como un derecho, porque no es tal. Yo quiero insistir sobre eso. Nosotros no podemos meter en el mismo saco de los derechos fundamentales todas las cosas que se nos vengan a la cabeza, porque hay derechos que son secundarios. Es como si yo les preguntara a ustedes, ¿bautizarse es un derecho? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Bautizarse es un derecho? ¿Sí o no? No es un derecho, es un don de Dios. Ser hijo de Dios es un don de Él, no es un derecho mío. Recibir la Eucaristía, recibir la comunión, no es un derecho. Todo eso es un don de Dios. Lo que pasa es que nosotros hemos convertido los dones de Dios en derechos. Es decir, cosas sencillamente que me las deben a mí en justicia. Y si no me las pagan, entonces yo las puedo reclamar y las puedo tutelar para que me las den de cualquier forma posible. Es importante también entender eso, que cuando uno piensa en la posibilidad o en el deseo de tener un hijo, y recuerden, se lo repito una vez más importante de que ustedes sean madres es que ustedes sean mujeres. Eso es más importante. A los ojos de Dios es mucho más sublime. Pero unido al deseo de tener un hijo, hay que pensar no en los supuestos derechos que una mujer, o llámese un hombre, tiene en cuanto a la tenencia precisamente de prole. Hay que pensar primero en los derechos de los hijos, que prevalecen sobre los derechos de los propios papás. Ninguna madre puede ser padre y ningún padre puede ser madre.
Económicamente ambos pueden sostener la casa. Hay padres que han enviudado o les ha tocado también vivir su paternidad de manera sola porque la mujer los abandonó. Pero no va a ser nunca igual para él. Permítanme compartirles algo de la familia, de mi familia. Tengo un hermano casado en segundas nupcias. De su primera relación quedaron 2 hijos, ambos mayores de edad en ese momento. La mamá de los dos, mi hermano, luchó para que le dieran una custodia. Infortunadamente, la mamá de ellos era realmente tan mala madre que ella nunca luchó por ellos ni les importó. Mi hermano, que tenía un buen trabajo, logró quedarse con los 2 niños. Uno de ellos tiene hoy 24 años, la otra tiene 22 años. Y los dos tienen profundos vacíos emocionales. Y mi hermano se volvió a casar. Y tiene otros hijos, tiene 3 hermanitos más. Y vive con la esposa de mi hermano. Y en algunos momentos en los cuales han tenido que aflorar todos estos estados vacíos, han llorado como si fueran niños. El de 24 años ha llorado como si fuera un niño, sintiendo la ausencia de su mamá. Y económicamente con mi hermano nunca les faltó nada porque son profesionales. ¿Sí ven ustedes cómo hay una mentalidad que se ha ido regando poco a poco, paulatinamente, en donde nosotros la hemos ido dejando crecer, y no solamente dejando crecer, sino que la hemos ido también sembrando, supuestamente bajo la defensa de la libertad y del libre desarrollo de la personalidad? Nosotros bajo esa premisa nos hemos echado a perder todo. Nosotros realmente estamos abocados a destruir la persona humana, la identidad humana, la sexualidad humana, la familia humana. La estamos echando a perder bajo el signo del libre desarrollo de la personalidad. Hoy no se puede educar porque la educación atenta contra el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, hoy hay que dejar a las personas en estado salvaje. Que cada quien mire a ver cómo vive y cómo subsiste. ¿Cómo ser madre cuando se es madre a la fuerza? ¿Cómo se logra llenar un poco el vacío? Existen 2 formas. Existe una forma humana y existe una forma de carácter sobrenatural. La forma de carácter sobrenatural nosotros la encontramos precisamente en la persona de Francisco de Asís. Francisco de Asís, hubo un momento de su vida en que su experiencia de Dios fue tan fuerte, tan poderosa, que lo llevó precisamente a la conversión, uno de los grandes santos de la Iglesia Católica. Pero fíjense que Francisco de Asís, como tuvo dificultades con su papá, porque su papá era un hombre tosco, agrio y diferente, pero su mamá era una mujer muy dulce, una mujer muy cercana a él. Fíjense que la figura paterna de Francisco la encontró precisamente en Dios. Una mujer que le ha tocado vivir su maternidad sola, sí tiene que tener un doble esfuerzo. Primero, para ser madre, sin querer sustituir al padre, pero segundo, para inculcarle al hijo que la paternidad, de la cual él en ese momento no tiene figura, la puede encontrar en Dios. Es decir, tiene que encontrar en su relación con Dios una forma de poder llenar el vacío espiritual con el que la persona puede llegar a crecer. Y desde el punto de vista humano, cuando nosotros contamos con figuras como un abuelo o un tío, en cualquiera de esos dos podemos empezar sin que logre suplirlo, porque no lo va a hacer tampoco. Porque el abuelo siempre será el abuelo, aunque el chico le llame papá o la chica le diga, este es mi papá. De hecho, muchos abuelos son llamados papás y los chicos lo reconocen así: mi papá ha sido mi abuelo.
Pero también es importante ayudarles a tener cercanía física con aquellos miembros masculinos de nuestra familia. Porque entendamos esto. A mí me da mucha risa cuando a veces uno en esas mentalidades machistas encuentra hombres que están peleando y que están discutiendo entre sí y dicen: es que yo soy un macho, yo soy un varón al 100%, y se ponen la mano en la entrepierna y creen que ahí está su virilidad. Pobrecito. No saben lo que significa ser hombre, de verdad. No tienen ni idea. Estas personas han olvidado algo. No hay hombres al 100% machos, ni mujeres al 100% hembras. Todo hombre tiene algo de mujer, toda mujer tiene algo de hombre, porque nosotros nacimos de un hombre y de una mujer, punto. Nadie nace de dos mujeres, nadie nace de dos hombres. Si se naciera de dos hombres serían al 100% machos, y si nacieran de dos mujeres serían